¿Alguna vez te has detenido a pensar en por qué suceden cosas malas a personas que parecen ser buenas? Es una pregunta que la humanidad ha explorado durante siglos, y hoy vamos a desentrañar una de las historias más intrigantes que intentan darle sentido a esta cuestión, la saga de Job. Imagina, por un momento, perder todo aquello que valoras en la vida, todo lo que amas, lo que has logrado y aquellos con quienes compartes tus días, desaparece. ¿Serías capaz de mantener tu fe? La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un viaje fascinante que explora las profundidades de la fe humana, el dolor y la esperanza. Es una historia que desafía nuestras creencias y nos hace cuestionar hasta dónde llega nuestra confianza en lo divino, especialmente cuando las cosas van mal. Job fue un hombre que enfrentó lo inimaginable, y aún así, nunca perdió su esencia ni sus principios. Acompáñanos en este viaje y descubre cómo esta antigua historia sigue resonando hoy, atravesando el tiempo para tocar nuestras vidas de maneras que ni imaginamos. Tal vez encuentres en ella respuestas que has estado buscando o nuevas preguntas que expandirán tu visión sobre la vida y la fe. En esta historia bíblica, tomada del libro de Job, conocemos a un hombre llamado Job, una figura emblemática que vivía en una tierra lejana llamada Uz. Job no solo era inmensamente rico, era un hombre íntegro, justo y respetado, alguien que dedicaba su vida a vivir en rectitud y mantener una conexión cercana y disciplinada con Dios. Imagina por un momento a un hombre que, rodeado de riquezas y posesiones, no permitía que la abundancia o el poder lo desvíen de sus valores. Job era respetado no solo por sus bienes, sino también por su carácter inquebrantable. Se decía que era irreprochable y honesto, alguien que temía a Dios y evitaba el mal en todas sus formas. Era padre de 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones eran vastas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una gran cantidad de siervos. En su época, Job era considerado el hombre más grande entre todos los pueblos de Oriente, no solo por su riqueza, sino por el respeto que inspiraba. Los hijos de Job tenían una tradición de organizar banquetes en sus hogares, especialmente en sus cumpleaños, y en cada celebración invitaban a sus 3 hermanas para compartir la comida y el tiempo juntos. Para Job, sin embargo, estos días de fiesta no solo eran una oportunidad de unión familiar. Él veía algo más profundo y espiritual. Después de cada periodo de celebraciones, cuando el bullicio y las risas se desvanecían, Job se levantaba temprano en la mañana y organizaba un ritual de purificación para sus hijos. Con un corazón devoto y lleno de preocupación por el bienestar espiritual de su familia, Job ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Pensaba para sí mismo, tal vez en medio de la celebración mis hijos hayan pecado y sin darse cuenta, hayan maldecido a Dios en sus corazones. Para él, esto era más que una simple costumbre. Era una expresión profunda de su fe y su deseo de proteger espiritualmente a sus seres queridos. Esta era la práctica constante de Job, una demostración de su amor incondicional y su temor reverente hacia Dios, como se describe en los primeros versículos del libro de Job. Al realizar estos sacrificios, Job no solo demostraba su devoción personal, sino también su firme compromiso de mantener a su familia en la gracia divina. La historia de Job es más que un relato de pérdida y sufrimiento. Es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la fe, que sigue tocando corazones hasta el día de hoy. Quédate con nosotros para explorar cómo esta antigua saga sigue ofreciendo respuestas y preguntas en nuestro tiempo. Dios, en su infinita sabiduría, decidió destacar las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, el adversario no tardó en argumentar que la rectitud de Job era simplemente el resultado de la abundancia de bendiciones que Dios le otorgaba. En su perspectiva, la bondad de Job estaba condicionada a su éxito y protección divinos. Un día, mientras los ángeles se presentaban ante el Señor, Satanás también apareció entre ellos. En ese momento, Dios, con una curiosidad que solo un padre puede tener, preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? A lo que Satanás respondió con arrogancia, he estado recorriendo la tierra, caminando de un lado a otro. Fue entonces cuando Dios aprovechó la oportunidad para señalar a Job, diciendo,
¿Has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aleja del mal. Satanás, desafiando esta afirmación, replicó, ¿acaso teme Job a Dios sin motivo? Tú has colocado una muralla de protección a su alrededor, en su casa y en todo lo que posee. Has bendecido todo lo que hace, y su riqueza se ha multiplicado en la tierra. Estos diálogos, que revelan una intensa dinámica entre el bien y el mal, se encuentran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás lanzó un reto audaz a Dios. Si se le permitía infligir sufrimiento a Job, seguramente él cambiaría su lealtad y maldeciría a su Creador. Ante este desafío, Dios, en un acto de confianza y prueba, permitió que Satanás atormentara a Job, pero estableció una clara prohibición. No podría quitarle la vida. Extiende tu mano y toca todo lo que él posee, dijo el Señor a Satanás, y verás cómo te maldice en tu cara. Está bien, respondió Satanás. Todo lo que él tiene está en mi poder, pero no le quites la vida. Con esta declaración, Satanás salió de la presencia del Señor, listo para poner a prueba la fe y la resistencia de Job en una batalla que no solo definiría su carácter, sino que también revelaría la naturaleza de la fe humana ante las adversidades. Los eventos trágicos que marcaron el destino de Job están descritos en el capítulo 1 del libro de Job, versículos 11 y 12. En un solo día, la vida de Job fue desgarrada por una serie de noticias devastadoras, una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. Imagina recibir, en cuestión de horas, la noticia de que tus posesiones y tus seres queridos han sido destruidos. Job se encontraba en su hogar cuando el primer mensajero llegó, y con la voz entrecortada le informó: tus bueyes estaban arando y los burros pastando cerca, cuando un grupo de sabeos atacó. Se llevaron los animales y asesinaron a los siervos a espada. Yo fui el único que escapó para contártelo. Antes de que Job pudiera procesar esa primera pérdida, llegó otro mensajero, visiblemente perturbado, quien le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y consumió tus ovejas y a los siervos. Yo fui el único que logró escapar para traerte esta noticia. Pero el infortunio no había terminado. Mientras este segundo mensajero aún hablaba, llegó un tercero. Los caldeos formaron 3 grupos de ataque, y de repente emboscaron a tus camellos y se los llevaron, matando a los siervos. Yo fui el único sobreviviente que pudo venir a contarte. Y entonces, justo cuando parecía que no podía haber más dolor, apareció el cuarto mensajero, trayendo la noticia más devastadora de todas. Tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del hermano mayor, cuando un viento poderoso, venido del desierto, golpeó los 4 lados de la casa. La estructura colapsó sobre ellos y todos murieron. Yo fui el único que escapó para darte esta noticia. Estos trágicos eventos, narrados en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19, describen una pérdida inconcebible. Job, quien había sido el hombre más bendecido y respetado, de pronto se encontraba sin nada, habiendo perdido no solo sus riquezas, sino también a sus amados hijos. En medio de su profundo luto, Job hizo algo sorprendente. Rasgó sus vestiduras y se afeitó la cabeza, un símbolo de dolor en la cultura de su época. Pero, a pesar de su inmenso sufrimiento, Job no se rebeló ni maldijo a Dios. En lugar de eso, se arrodilló en adoración, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A través de estas palabras, Job mostró una fe que va más allá de la comprensión humana, una aceptación que incluso hoy desafía a cualquiera que escucha esta historia, tal como se relata en el capítulo 1, versículos 20 a 22. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. La respuesta de Job ante la tragedia nos invita a reflexionar. ¿De dónde sacó la fortaleza para enfrentar tales pérdidas sin cuestionar? Quédate con nosotros mientras seguimos explorando este relato y descubre cómo la historia de Job aún tiene mucho más que enseñarnos sobre el dolor, la fe y la resistencia del espíritu humano. Después de toda esta tragedia, Satanás aparece nuevamente en la corte celestial
y pide otra oportunidad para probar a Job, sugiriendo que su integridad no ha sido probada completamente. Esta vez, Dios permite que Satanás afecte el cuerpo de Job, y así, Job es golpeado con llagas dolorosas de la cabeza a los pies. Su sufrimiento se intensifica, no solo en el plano emocional, sino también en el físico. Incluso en este estado, cuando el dolor parece intolerable, su esposa lo insta a maldecir a Dios y rendirse a la muerte. Sin embargo, Job se niega. En lugar de renunciar a su fe, soporta sus sufrimientos, aferrándose a la esperanza de que haya un propósito más grande detrás de todo lo que le ha sucedido. Aquí vemos dos historias entrelazadas, una celestial y otra terrenal. Todo lo que ocurre en la vida de Job está profundamente conectado con el conflicto entre el bien y el mal, como si fuera una batalla que también refleja las guerras celestiales descritas en el libro del Apocalipsis. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, pero lo que inicialmente parece apoyo se transforma en una serie de acusaciones. En un silencio profundo, pasan 7 días junto a él, respetando su luto. Finalmente, Job rompe el silencio y, en su tristeza, expresa su deseo de no haber nacido. Su sufrimiento lo lleva a cuestionarse sobre el propósito de la vida misma, comparando la existencia con la luz y la oscuridad, deseando que nunca hubiera visto la luz del día si la vida solo iba a traerle tal agonía. Elifaz, el primero en responder, sugiere que Job, aunque había consolado a otros en tiempos de dificultad, nunca entendió verdaderamente el dolor hasta ahora. Sugiere que su sufrimiento debe ser una señal de algún pecado oculto y lo insta a buscar el favor de Dios. Luego, Bildad y Zofar se unen al juicio, argumentando que Job debe haber cometido alguna falta, porque según ellos, solo los culpables sufren de tal manera. Bildad incluso insinúa que los hijos de Job murieron como castigo por sus propios pecados, y Zofar va aún más allá, sugiriendo que cualquier error que Job haya cometido merecería incluso más dolor del que ha recibido. Job, frustrado, responde a cada uno de ellos. Llega un momento en que, cansado de sus críticas, los llama médicos inútiles, que en lugar de ofrecer consuelo, solo agravian su dolor. Él se lamenta diciendo: he escuchado sus palabras, y lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes. Pero Job no solo tiene palabras para sus amigos, también cuestiona a Dios. ¿Por qué Dios juzgaría a las personas tan severamente si pudiera perdonar o corregir sus errores? Este dilema lo confunde profundamente, preguntándose cómo un ser humano, por más justo que sea, podría satisfacer las expectativas de Dios, cuyo juicio parece incomprensible y distante para la mente humana. En su desesperación, Job anhela a un mediador, alguien que pueda interceder entre él y Dios, y afirma que debe haber un redentor en el cielo que pueda atestiguar su inocencia. Con una fe que se mantiene a pesar del dolor, Job expresa una certeza asombrosa. Sé que mi Redentor vive y que al final Él se levantará sobre la tierra. Estas palabras, recogidas en el capítulo 19, revelan una esperanza en algo más allá de su entendimiento. Un ser que lo defenderá cuando llegue el momento. A medida que su sufrimiento se prolonga, Job se torna amargado y comienza a cuestionar la justicia divina. ¿Cómo puede ser que los malvados prosperen mientras él, que siempre intentó ser justo, sufre así? Job quiere confrontar a Dios directamente, pero no sabe cómo ni dónde encontrarlo. Entonces, concluye que la verdadera sabiduría está oculta para la humanidad, que uno solo puede perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, después de tantas súplicas y cuestionamientos, Dios responde a Job, y lo hace de una manera sorprendente. 2 veces, en medio de una tormenta, Dios le habla. Con un tono que mezcla severidad y humor, Dios le recuerda a Job que Él es el creador de todo y le hace ver lo pequeño que es en comparación. Le pregunta si acaso Job es capaz de comprender y mantener la vasta creación, si puede con su limitada capacidad igualar la obra divina. Dios le describe 2 de sus criaturas más formidables, el Behemoth, un hipopótamo colosal, y el Leviatán, un temible cocodrilo, y le pregunta si él puede dominar a tales bestias. Con este discurso, Dios le muestra a Job que el mundo está lleno de misterios y que hay mucho que él no puede comprender, ni sobre lo físico ni sobre lo moral.
Ante esta revelación, Job reconoce su insignificancia y responde humildemente: soy indigno. ¿Cómo puedo responderle? He hablado una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más. A través de esta interacción, Job llega a comprender que los caminos de Dios son insondables y que ningún ser humano tiene derecho a cuestionarlos. En el clímax de esta historia, Job se arrepiente en cenizas y polvo, reconociendo que su cuestionamiento fue equivocado. Aunque el encuentro es humillante para Job, en él encuentra finalmente una paz interna. En el clímax de esta historia tan fascinante, vemos a Dios restaurando todo lo que Job había perdido. En un cambio inesperado, Dios devuelve a Job 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijas, y lo bendice con mucho más que antes, en riquezas, tierras y ganado. Ahora Job es un hombre aún más próspero y feliz. Pero no es solo una restauración material, esta es también una restauración espiritual. Dios revalida a Job como su siervo fiel, mostrando su aprobación y afecto divino. En contraste, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, no salen tan bien parados. Dios los reprende severamente. Les dice que no hablaron correctamente sobre él ni sobre Job, lo cual nos da una lección importante. No siempre debemos tomar sus palabras como una verdad absoluta. Ellos juzgaron mal a Job, lo culparon de su propio sufrimiento y malinterpretaron la voluntad de Dios. Esta reprimenda nos recuerda la importancia de la compasión y la humildad al juzgar el dolor de los demás. Aunque Dios restauró a Job y le dio una nueva vida llena de bendiciones, no le explicó por qué permitió que sufriera tanto ni le habló de la apuesta celestial que había hecho con Satanás. En el libro, Job nunca se entera de lo que ocurrió en el cielo, de las conversaciones entre Dios y Satanás que desencadenaron su sufrimiento. Esto nos recuerda una realidad profunda. No siempre estamos destinados a entender los motivos divinos, y quizás, en algunos casos, la fe consiste en confiar sin conocer cada respuesta. Aquí también encontramos una diferencia notable entre la perspectiva judía y la cristiana sobre el sufrimiento y el propósito de la vida. Para los judíos del Antiguo Testamento, el sentido de la justicia divina debía percibirse en esta vida, ya que tanto los buenos como los malos iban al mismo destino en el más allá, el Sheol, un lugar sombrío y de reposo eterno. En cambio, la perspectiva cristiana ve la vida terrenal como un paso hacia algo mayor, la vida eterna en el cielo. En este contexto, el sufrimiento presente parece mínimo comparado con la vida gloriosa que se espera tras la muerte. El libro de Job insinúa ligeramente esta vida después de la muerte cuando Job afirma que encontrará a Dios tras morir, aunque este no sea un tema principal en el texto, y el propio Job no sabe cómo sucederá. El libro de Job es una historia con 2 tramas principales, una celestial y otra terrenal. La trama celestial inicia con la reunión de Dios y Satanás en el cielo. Satanás, el ángel encargado de señalar los pecados de la humanidad, se muestra escéptico y cínico, convencido de que nadie, ni siquiera Job, ama a Dios por quien es, sino solo por lo que Él les da. Dios, sin embargo, está seguro de la fidelidad de Job y lanza un desafío a Satanás. Este desafío divino entre Dios y Satanás abre la historia. Y aquí está lo fascinante. Mientras Satanás planea su apuesta, Job no tiene ni idea de lo que sucede. Su fe y su devoción serán probadas al máximo, pero sin saber las razones. Al contrario, nosotros, los lectores, somos testigos de esa escena en el cielo, lo que nos da una visión completa que Job nunca tuvo. Este encuentro también nos revela detalles sobre Satanás. A diferencia de Dios, él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, ni tiene el poder de la omnipresencia divina. Nos muestra que su poder es limitado en comparación con el de Dios, lo que añade otra dimensión a su papel en la historia. De vuelta en la trama terrenal, la historia se centra en el debate entre Job y sus amigos. La pregunta principal es, ¿por qué Job sufre más que otras personas? Aquí vemos 2 posturas diferentes. Los amigos de Job insisten en que el sufrimiento de Job es consecuencia de algún pecado oculto, mientras que Job defiende su inocencia y su carácter. Este debate añade tensión a la narrativa, porque como lectores, sabemos que Job es inocente, pero sus amigos no lo entienden. Este conflicto entre la perspectiva celestial y la terrenal ilustra una verdad esencial.
A menudo no conocemos el panorama completo. Cuando enfrentamos el sufrimiento y la adversidad, no siempre tenemos todas las respuestas. Pero la historia de Job nos enseña la importancia de la perseverancia, la fe y la humildad ante el misterio de la vida y la justicia divina. Al final, el libro de Job nos recuerda que la verdadera fe no depende de las recompensas o las explicaciones. Job sigue fiel, aunque no tenga respuestas. Esta historia poderosa nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. Nos anima a buscar una fe sincera y genuina, una que pueda soportar las pruebas sin necesidad de comprenderlo todo. Y así, hemos llegado al final de esta fascinante y profunda historia de fe y perseverancia. La vida de Job nos enseña que, aunque a veces no comprendamos el propósito detrás del dolor, siempre podemos encontrar una esperanza más allá de lo visible. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar o encontrar respuestas, no olvides darle like a este video. Eso nos ayuda a saber que este contenido es valioso para ti. Y por supuesto, te invitamos a suscribirte al canal para que juntos sigamos explorando los grandes misterios de la vida y la fe. Comparte este video con alguien que también busca entender estas profundas enseñanzas y cuéntanos en los comentarios cómo esta historia impactó tu vida. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.